Manos detrás de la espalda. Este lugar está bajo orden de registro. Antes de tocar nada, quiero ver esa orden. No necesitas verla. Solo coopera. Soy fiscal federal. Y acabas de entrar al apartamento equivocado. El jueves llegó con la oscuridad todavía pegada a las ventanas. Las 5:14 de la mañana en Chicago, en ese mes de febrero donde el frío del lago Michigan baja por las calles como agua y encuentra las rendijas de todos los edificios, y el cielo sigue negro porque en invierno el amanecer no llega antes de las 7 y la ciudad entera duerme con esa pesadez particular de quienes saben que afuera hay algo que duele. El edificio Lakeview Towers, en el cruce de West Belmont y North Sheridan, era un bloque de 16 pisos con fachada de ladrillo oscuro y ventanas que reflejaban el agua en los días claros. A las 5:14 de ese jueves no había nada que reflejar. Solo oscuridad, solo frío. Solo el sonido de un ascensor subiendo al cuarto piso con 5 hombres adentro que llevaban chalecos tácticos, guantes de cuero y un ariete de 22 kilos que uno de ellos sostenía con las 2 manos como si pesara menos de lo que pesaba. El detective Marco Spence, placa CP-8847, Unidad de Narcóticos de la División Norte, llevaba 16 años en el Departamento de Policía de Chicago. Era un hombre de 41 años, complexión sólida, cabello castaño con las primeras hebras grises en las sienes, con esa postura permanentemente inclinada hacia adelante de quien siempre está a punto de moverse. Spence tenía reputación en su unidad, reputación de ser rápido, de no dudar, de cerrar casos con números que hacían felices a sus supervisores y que rara vez sobrevivían un escrutinio judicial demasiado cercano, pero que mientras no llegara ese escrutinio producían exactamente los resultados que se esperaban. 7 quejas formales en su expediente, 7, todas archivadas, ninguna investigada hasta el fondo. La más reciente databa de 9 meses atrás, cuando un hombre llamado Darius Webb presentó una queja por uso excesivo de fuerza durante un arresto que resultó en cargos desestimados. Esa queja también fue archivada. El nombre de Darius Webb volvería a aparecer más adelante, pero de una forma que nadie en la unidad de Spence habría anticipado. La orden de registro que Spence llevaba en el bolsillo interior del chaleco esa mañana había sido firmada la tarde anterior por el juez de circuito Howard Baines. La solicitud había llegado al despacho del juez a las 4:15 de la tarde. A las 4:48 estaba firmada. 33 minutos. En ese tiempo, el juez Baines había revisado, o supuestamente revisado, una declaración jurada de 2 páginas, una fotografía satelital del edificio y la dirección del objetivo. Apartamento 4D, edificio Lakeview Towers. El informante que había proporcionado la información sobre ese apartamento era una fuente protegida que Spence usaba desde hacía 2 años y que había generado, según los registros de la unidad, 11 arrestos previos. Lo que los registros no decían, porque nadie había hecho las preguntas correctas, era que 3 de esos 11 arrestos habían resultado en absoluciones y que en 2 ocasiones la dirección proporcionada por esa fuente había sido incorrecta. Spence sabía eso. Lo sabía y eligió no incluirlo en la declaración jurada. La orden decía 4D. Spence fue al 4B. Nadie lo verificó. El ascensor se abrió en el cuarto piso a las 5:13 de la mañana. El pasillo estaba en penumbra, con una luz de emergencia al fondo que bañaba la alfombra gris con un tono anaranjado tenue. 5 detectives salieron en silencio. Spence al frente, el hombre del ariete detrás de él. 3 agentes cubriendo los flancos. Caminaron hasta la puerta marcada con el número 4B. Spence no buscó el número en la orden. No comparó. Llevaba el impulso de quien lleva 16 años haciendo esto y ha confundido esa acumulación de experiencia con la certeza de que no puede equivocarse. Levantó el puño. La señal. El ariete golpeó la puerta a las 5:14 de la mañana. El sonido fue como un disparo amplificado. Un golpe seco y profundo que atravesó las paredes del cuarto piso y llegó a los apartamentos vecinos como algo que saca a la gente del sueño más profundo, con el corazón ya latiendo antes de que entiendan qué ocurrió. En el 4A, una mujer de 73 años se sentó en la cama y sujetó la lámpara de noche con las 2 manos. En el 4C, un hombre joven que trabajaba turno nocturno y acababa de acostarse 2 horas antes, se levantó de un salto y buscó el teléfono a oscuras. En el pasillo, la cámara de seguridad del edificio comenzó a grabar con la calidad granulada y verdosa de los sistemas nocturnos, captando 5 siluetas entrando por una puerta que acababa de dejar de ser una puerta. Lo que Dan Spence no sabía era esto.
El hombre que dormía en el apartamento 4B se llamaba Ernesto Galván Morales, 44 años, puertorriqueño, nacido en Santurce, criado desde los 6 años por su abuela Carmen en el Bronx, en un apartamento en el cuarto piso de un edificio que también tenía el ascensor roto con más frecuencia de lo que funcionaba. Carmen Galván Morales había trabajado 30 años en una lavandería en la calle 161 para que su nieto pudiera hacer lo que ella no había podido hacer. Ernesto fue el primer abogado en su familia, el primero en la historia de toda la familia, contando a los Galván del lado de su madre y a los Morales del lado de su padre. Estudió Derecho en la Universidad Fordham con beca completa, hizo su pasantía en la Fiscalía Federal de Nueva York, y 14 años atrás, cuando se abrió la posición de fiscal federal adjunto en el Distrito Norte de Illinois, con especialización en casos de abuso policial y violación de derechos civiles, Ernesto Galván Morales aplicó, pasó 3 rondas de entrevistas y consiguió el cargo. En 14 años, Ernesto había procesado con éxito 19 casos contra agentes de orden público en el Distrito Norte de Illinois. 19, con condenas en 15 de ellos, incluidos 3 detectives del Departamento de Policía de Chicago. Incluido, en este momento preciso, un caso en etapa de presentación de cargos contra 2 miembros de una unidad de narcóticos del CPD, cuyos nombres aparecían en un expediente sobre su escritorio en el edificio federal de Dearborn Street. Ese expediente tenía una audiencia programada para las 9 de la mañana del jueves. Ese jueves. El mismo jueves en el que Marcos Spence rompió su puerta a las 5:14 de la mañana. La cámara Ring de la puerta del apartamento 4B había comenzado a grabar cuando los agentes llegaron al pasillo. Captó el sonido del ariete. Captó la puerta abriéndose hacia adentro con un estallido de madera. Captó a 5 hombres entrando con linternas y armas desenfundadas, gritando palabras que en el video se superponen unas con otras, y que las personas que lo vieron después describieron como el sonido de algo que nunca debería entrar a una casa a las 5:14 de la mañana. Ernesto se despertó con el impacto del ariete. No con el grito de los detectives, que llegó una fracción de segundo después. Con el impacto. Con ese sonido específico de una puerta que cede bajo la fuerza de algo diseñado para vencerla. Su cerebro tardó menos de 2 segundos en pasar de dormido a completamente alerta, porque hay ciertos sonidos para los que el cuerpo no necesita tiempo de procesamiento, sonidos que activan algo más antiguo que el pensamiento consciente. Se sentó en la cama. Oscuridad. Ruido. Luz de linternas desde el pasillo. ¡Policía de Chicago! ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora mismo! Ernesto levantó las manos. No por instinto de rendirse, por instinto de sobrevivir. Porque 14 años procesando casos de abuso policial le habían enseñado, con una precisión que ningún manual legal podía transmitir completamente, que los primeros 30 segundos de un encuentro como este son los más peligrosos, y que la primera regla es hacer que tus manos sean visibles antes de que alguien tome una decisión que no pueda deshacerse. Manos, las manos donde las vea. Las tengo arriba, dijo Ernesto. Su voz estaba pareja. No tembló. Estoy en el dormitorio. No me muevo. Las manos están arriba. La luz de una linterna lo golpeó en la cara. Ernesto entrecerró los ojos. Vio siluetas. Chalecos. Armas apuntando hacia él desde el umbral del dormitorio. ¡Levántese despacio! Se levantó despacio. Llevaba ropa interior. Nada más. El cuarto estaba a 17 grados porque había dejado la ventana entreabierta y el aire del lago entraba por la rendija con esa frialdad específica de febrero que parece tener dientes. El piso de madera estaba helado bajo sus pies descalzos. ¿Tienen orden de registro?, preguntó Ernesto. Con la misma voz pareja. La voz de alguien que ya está documentando, no reaccionando. Manos detrás de la espalda. Necesito que me muestren la orden antes de manos detrás de la espalda ahora mismo. Ernesto las puso detrás de la espalda. El metal frío de las esposas se cerró sobre sus muñecas a las 5:17 de la mañana. La bodycam de Spence, que grababa en ese momento, captó la escena completa. Un hombre de mediana edad en ropa interior, descalzo, esposado en su propio dormitorio, con las manos visibles durante todo el proceso, sin ningún gesto que pudiera interpretarse como resistencia. Spence entró al dormitorio con la linterna. Barrió el cuarto con la luz. Vio exactamente lo que contenía un dormitorio. Cama, mesa de noche, lámpara, libros, un traje gris colgado en la puerta del closet, un par de zapatos negros alineados con precisión debajo. En la mesa de noche había un teléfono cargando y una carpeta manila con el membrete del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Spence miró la carpeta.
Spence miró a Ernesto. Spence no la abrió. Nombre, dijo. Ernesto Galván Morales, fiscal federal adjunto, Distrito Norte de Illinois. Silencio. Eso lo dicen todos, dijo Spence. No con ironía, no como una broma. Con la certeza de alguien que ha escuchado suficientes historias inventadas como para haber dejado de evaluar cuáles podrían ser verdad. Esa certeza específica que se construye en 16 años sin que nadie la cuestione, era exactamente el tipo de cosa que Ernesto Galván Morales había pasado 14 años llevando a juicio. Hay una carpeta con membrete federal en mi mesa de noche, dijo Ernesto. Hay credenciales en el maletín en el closet. Hay una orden judicial en mi escritorio que tiene que presentarse esta mañana a las 9. Muestren el resto del apartamento, dijo Spence a sus agentes, ignorando cada palabra que Ernesto acababa de decir. Lo que siguió fueron 38 minutos que la cámara Ring, las bodycams y la grabación de audio del teléfono de Ernesto documentaron con una completitud que ningún abogado defensor podría impugnar después. 38 minutos de 5 detectives revisando cada cajón, cada armario, cada estante, cada bolsillo de cada prenda de ropa en el closet. La cocina revisada, el baño abierto, los libros sacados de la estantería de la sala, los libros de derecho, con sus lomos de colores, apilados en el suelo mientras uno de los agentes revisaba detrás de ellos. Ernesto Galván Morales sentado en el sofá de su sala, en ropa interior, esposado, viendo cómo 5 hombres revisaban cada centímetro de la vida que había construido. Suscríbete ahora si crees que lo que le pasó a Ernesto Galván Morales a las 5 de la mañana de ese jueves merece ser conocido. Comenta desde dónde estás viendo esto, porque lo que pasa en los próximos minutos cambia más de una vida. Ernesto no habló durante los primeros 12 minutos del registro. Observó, procesó, memorizó. Tenía 14 años de práctica memorizando detalles de escenas que después debían reconstruirse ante un jurado, y en ese momento su mente hacía exactamente eso. Registraba las horas, los nombres en los chalecos, las acciones específicas de cada agente, los objetos que tocaban y en qué orden. Era lo único que podía hacer con las manos detrás de la espalda y el frío del lago, entrando por la ventana entreabierta del dormitorio. A los 12 minutos habló. «Agente Spence», dijo, «¿puedo ver la orden de registro?» Spence se detuvo en el umbral de la cocina. Lo miró desde el otro lado de la sala. «Cuando terminemos. La cuarta enmienda establece que tengo derecho a ver la orden en el momento de la ejecución, no cuando ustedes terminen». «Cállate». El número de caso de la orden y el nombre del juez que la firmó son información pública. No me está pidiendo que revele nada confidencial. Spence cruzó la sala en 4 pasos. Se paró frente a Ernesto con esa proximidad física que es en sí misma una forma de presión. Ese mensaje del cuerpo que dice que la distancia entre los dos es tuya para controlar y no la de la otra persona. «Te dije que te callaras». Ernesto lo miró, sin apartar los ojos, con esa calma que no era pasividad, sino su forma más precisa de acción. «Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales en mi propio apartamento, y todo lo que estamos diciendo está siendo grabado por la cámara de mi puerta, por las bodycams de sus agentes y por el micrófono de mi teléfono que activé hace 9 minutos». La mandíbula de Spence se tensó. Su mano se movió ligeramente hacia el cinturón, no hacia el arma, ese movimiento nervioso de quien necesita hacer algo con las manos cuando no sabe qué hacer con la situación. «¿Me estás grabando?» «Estoy siendo grabado, igual que usted. La diferencia es que yo sé para qué sirve esa grabación». Spence se alejó, volvió a la cocina. Pero algo había cambiado en el ambiente del apartamento. Algo que los otros 4 detectives también percibieron, aunque ninguno lo nombrara. La situación que había entrado al apartamento 4B con la certeza de quien lleva 16 años sin que nadie lo cuestione, había encontrado algo que no esperaba. Una persona que conocía exactamente qué palabras decir, en qué orden y para qué audiencia. El agente más joven del equipo, el detective Kevin Aldama, 23 años, 8 meses en el departamento, había permanecido cerca de la puerta durante todo el operativo. Tenía la función de cubrir la salida. En la práctica, eso significaba que había observado todo desde cierta distancia, con ese ángulo particular del que está en el borde de una escena y puede verla completa. Aldama había visto la carpeta con el membrete federal. Había visto los libros de derecho. Había escuchado lo que Ernesto decía sobre la cuarta enmienda y sobre la grabación. Y algo en todo eso le había producido una incomodidad que fue creciendo en silencio durante los 30 minutos del registro hasta volverse difícil de ignorar.
A los 30 minutos, Aldama se acercó a Spence. Le habló al oído. Le dijo que quizás debían verificar la orden antes de continuar. Spence lo miró de la forma en que los detectives de 16 años miran a los de 8 meses, con esa condescendencia específica de quien interpreta la duda como inexperiencia. Le dijo que siguiera en su posición. Aldama volvió a la puerta, pero lo que había dicho quedó en el aire. Ernesto había escuchado. No las palabras exactas, que fueron en voz baja, pero sí el tono. El tono de alguien que tiene una duda que no se atreve a nombrar completamente. Y en ese tono, Ernesto leyó algo que era, en esa situación, su recurso más valioso. Una grieta. «Necesito hacer una llamada», dijo Ernesto. «No», dijo Spence desde la cocina. «Soy un ciudadano estadounidense detenido en mi propio apartamento. Tengo derecho a hacer una llamada. Cuando terminemos. Si no me permite hacer esa llamada ahora, está violando el artículo 42 del Código de los Estados Unidos, sección 1983, que establece la responsabilidad civil de los agentes de orden público que privan a un ciudadano de sus derechos constitucionales bajo color de ley». Pausa. Eso es exactamente lo que aparece en los 4 casos que tengo en mi escritorio contra detectives de su unidad. Silencio en el apartamento. Uno de los agentes en el dormitorio dejó de moverse. El que estaba en la cocina con Spence lo miró de reojo. «Déjalo llamar», dijo Spence finalmente, con ese tono de quien cede por cansancio, no por convencimiento. El teléfono estaba en la mesa de noche. Aldama lo alcanzó y lo trajo. Ernesto lo tomó con las manos todavía esposadas detrás de la espalda, lo que requería un ángulo incómodo, y marcó el número de memoria. No el número de su oficina, el número directo del fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, Richard Castellano. Un número que Ernesto tenía memorizado porque había casos en que la diferencia entre marcarlo a tiempo y no marcarlo a tiempo medía en minutos. Eran las 5:43 de la mañana. El teléfono sonó 2 veces. Richard Castellano, 62 años, 31 años en el sistema federal, contestó con la voz de alguien que duerme con el teléfono al lado, porque en su trabajo siempre puede haber una llamada que no puede esperar. Ernesto habló en 30 segundos. Dio su nombre, su ubicación, el número de placa de Spence, la hora de entrada y el nombre del caso que tenía audiencia a las 9. 30 segundos. Con la misma economía de palabras con la que presentaba argumentos ante un jurado. Castellano no hizo preguntas. Dijo: «Dame el teléfono al detective». «Agente Spence», dijo Ernesto, «es para usted». Spence cruzó la sala. Tomó el teléfono con la expresión de alguien que sigue sin creer completamente lo que está ocurriendo, pero que tampoco puede seguir ignorándolo. «Aquí el detective Spence, CPD, Unidad de Narcóticos. ¿Con quién tengo el gusto?». Lo que escuchó en los siguientes 45 segundos fue descrito después por el propio Spence en su declaración ante Asuntos Internos como la conversación más corta que cambió más cosas en toda mi carrera. Castellano se identificó. Dijo el cargo que Ernesto tenía programado para esa mañana. Dijo que quería saber el número exacto de la orden de registro y el apartamento al que había sido girada. Y mientras Spence leía el número de la orden, con la voz que empieza a perder la estabilidad de quien acaba de entender algo que no puede deshacerse, Castellano dijo lo que dijo. «Agente Spence, el apartamento 4B no es el mismo que el 4D. Le sugiero que mire la puerta que acaba de romper». Silencio, espeso, total. El tipo de silencio que llena un apartamento entero. Spence bajó el teléfono, miró a Ernesto, miró a sus agentes. Miró la puerta del fondo, la que daba al pasillo, la puerta que el ariete había separado del marco 40 minutos antes, que seguía abierta hacia adentro con la madera astillada alrededor de la cerradura. Miró el número en la puerta, 4B. Spence sacó la orden del bolsillo interior del chaleco, la abrió, buscó el número del apartamento, 4D. El color del rostro de Marco Spence hizo en esos 3 segundos un viaje que normalmente toma mucho más tiempo. Del rojo oscuro de la autoridad al blanco de quien acaba de entender que no solo cometió un error, sino que lo cometió frente a alguien que sabe exactamente qué hacer con ese error. «Quítenle las esposas», dijo Spence. No lo dijo mirando a Ernesto, lo dijo mirando la orden. Como si las palabras fueran para el papel. Las esposas se abrieron a las 5:48 de la mañana. Ernesto se quedó quieto un momento después de que el metal cedió. Movió las muñecas lentamente. Se puso de pie. Fue al dormitorio, se puso una bata, volvió a la sala. Se paró frente a Spence con la distancia exacta de quien no necesita más espacio del que tiene. «Voy a necesitar», dijo Ernesto, «los números de placa de cada detective presente. El número de la orden, el nombre del juez que la firmó,
el nombre del informante protegido si está en el expediente, y una copia de las bodycams antes de que salgan de este edificio. Spence no respondió de inmediato. Agente Spence, soy fiscal federal. Estoy en mi propio apartamento. Tiene una orden con la dirección incorrecta. Las bodycams de su equipo han grabado cada segundo de los últimos 34 minutos. Y en este momento el fiscal del distrito está en el teléfono con el jefe de policía de Chicago. Pausa. Le repito la pregunta. ¿Me va a dar los números de placa ahora o va a esperar a que lo haga un proceso de descubrimiento? Dale like ahora si esta historia te parece exactamente el tipo de cosa que nunca debería ser posible y sin embargo ocurre. Suscríbete, porque lo que viene después no es solo la caída de un detective, es la caída de un sistema que lo dejó llegar hasta aquí. Los detectives salieron del apartamento 4B a las 5:57 de la mañana, 43 minutos después de haber entrado. La cámara del pasillo los captó saliendo en la misma penumbra anaranjada con la que habían llegado, pero sin la postura de antes, sin esa inclinación hacia adelante de quien tiene la certeza de lo que hace. El hombre del ariete salió último. Lo llevaba colgado a un lado, no delante, como quien intenta que ocupe menos espacio del que ocupa. Ernesto se quedó en la puerta abierta viendo cómo el ascensor se los llevaba. Después cerró la puerta, o intentó cerrarla, porque la cerradura ya no funcionaba. La apoyó contra el marco y llamó al conserje del edificio, a las 6:02 de la mañana. El conserje, un hombre de 50 años llamado Bernard Kowalski, que había estado despierto desde el primer golpe del ariete, llegó con herramientas en 6 minutos. Tardó 40 minutos en hacer que la puerta volviera a tener algo parecido a una cerradura. Ernesto tomó café mientras Bernard trabajaba. No porque necesitara cafeína, porque era lo único que había que hacer. A las 7:30 de la mañana, Ernesto Galván Morales entró a su oficina en el edificio federal de Dearborn Street, con el expediente bajo el brazo y las marcas de las esposas todavía visibles en las muñecas. A las 9 de la mañana estaba en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, presentando los cargos que tenía programados. El juez que presidía la audiencia le preguntó, al verlo entrar, si estaba bien. Ernesto dijo que sí. La audiencia duró 2 horas. A las 11:30, Ernesto comenzó a escribir el memorando que documentaba lo ocurrido esa mañana, con la misma precisión técnica con la que escribía sus argumentos judiciales. 16 páginas. Cada dato con hora exacta, cada frase de Spence en el orden en que fue dicha, cada objeto que los detectives tocaron y en qué momento. Las marcas en las muñecas fotografiadas, la puerta fotografiada, el número del apartamento fotografiado junto a la orden de registro para que la diferencia fuera visible con una sola mirada. Ese memorando fue la base del proceso que siguió. La División de Asuntos Internos del CPED abrió investigación ese mismo día, antes de que terminara la tarde. No porque hubiera presión mediática, que todavía no existía, sino porque cuando el fiscal federal del distrito llama directamente al superintendente de policía a las 5:48 de la mañana, las investigaciones comienzan antes del desayuno. Los primeros hallazgos llegaron rápido. La revisión de la declaración jurada que Spence había presentado para obtener la orden reveló 3 inconsistencias con el registro original de la denuncia anónima. La primera, la fecha en que el informante supuestamente proporcionó la información no coincidía con el registro de llamadas. La segunda, la descripción del objetivo en la declaración jurada era más específica que lo que aparecía en el registro original, lo que sugería que habían sido añadidos detalles con posterioridad. La tercera, y la más reveladora. El apartamento mencionado en el registro original de la denuncia era el 4D, no el 4B. Pero en la solicitud de orden había un punto de corrección manual sobre el número del apartamento, que bajo luz ultravioleta mostraba que originalmente había sido escrito como 4D y luego modificado a 4B. No por Spence, por alguien en la unidad. La investigación determinó en semanas posteriores que esa modificación había sido hecha para que la dirección del objetivo coincidiera con el apartamento de un hombre llamado Darius Webb, que vivía en el 4B, y contra quien la unidad de Spence tenía información no verificada de un informante diferente. Darius Webb, el mismo hombre que 9 meses antes había presentado una queja por uso excesivo de fuerza que había sido archivada. La unidad había intentado matar 2 pájaros de un tiro, y había confundido los apartamentos en el proceso. La fabricación de evidencia documental en una solicitud de orden judicial es un delito federal. Los cargos contra Spence incluyeron eso, además de privación de derechos civiles bajo color de ley, entrada domiciliaria ilegal y obstrucción de la justicia por los intentos documentados de presionar al agente Aldama para que no declarara sobre la conversación que había tenido con Spence durante el operativo. Aldama declaró de todas formas. Fue el primer testimonio de la fiscalía. El juicio comenzó 14 meses después del incidente.
La defensa de Spence intentó 3 argumentos en orden. Primero, error administrativo inocente en la dirección. Segundo, que Ernesto había resistido la entrada de manera que justificaba el nivel de fuerza usado. Tercero, que las grabaciones habían sido manipuladas. El primero fue demolido por la evidencia de la modificación documental. El segundo fue demolido por 4 horas de video que mostraban a Ernesto con las manos visibles durante todo el operativo, hablando en voz baja, pidiendo ver la orden, nunca elevando el tono por encima del de una conversación normal. El tercero fue demolido por los peritos técnicos que certificaron la integridad de cada una de las 4 fuentes de grabación. El jurado deliberó durante 1 día y 4 horas. Culpable en todos los cargos. La jueza federal Diana Okafor presidió la sentencia. Antes de pronunciarla, dijo algo que fue reproducido en editoriales de todo el país. Este caso no es sobre un error de dirección. Un error de dirección se corrige. Este caso es sobre un patrón documentado de acción sin verificación, sostenido durante 16 años por la ausencia de consecuencias. Esa ausencia termina hoy. Marcos Spence fue sentenciado a 7 años en una instalación federal de seguridad media. Perdió su placa el día del arresto. Perdió su pensión acumulada en 16 años, $342,000. Perdió su certificación policial permanentemente. La demanda civil de Ernesto Galván Morales se resolvió por $19,100,000, cubiertos en su mayor parte por el municipio de Chicago bajo teoría de responsabilidad institucional por negligencia sistémica en supervisión. El juez Howard Baines, que había firmado la orden en 33 minutos sin verificar la dirección, fue sometido a revisión por la Comisión de Revisión Judicial de Illinois. No fue removido del cargo, pero el proceso de revisión quedó en su expediente permanente, y la comisión emitió una recomendación formal exigiendo protocolos de verificación de direcciones para todas las órdenes de registro en el estado. La revisión de los operativos de la unidad de narcóticos a la que pertenecía Spence cubrió los últimos 5 años de actividad. Lo que encontraron fue lo que siempre encuentran cuando finalmente miran de cerca: un patrón. 23 casos en los que la evidencia de la solicitud de orden presentaba inconsistencias con los registros originales. 15 de esos casos involucraban a personas hispanas o afroamericanas como objetivo primario. 16 de los 23 resultaron en condenas que fueron revisadas de oficio. 8 de esas condenas fueron anuladas. Los 8 individuos cuyas condenas fueron anuladas habían cumplido en total 41 años de prisión entre ellos. 41 años. El nombre de Darius Webb estaba en esa lista. Ernesto Galván Morales continuó en su cargo como fiscal federal adjunto. No pidió licencia. No solicitó ser retirado de los casos relacionados con el CPD. 6 meses después del incidente, presentó ante el Congreso un testimonio de 52 minutos sobre los mecanismos sistémicos que permiten que órdenes de registro con errores documentales sean firmadas en 33 minutos y ejecutadas sin verificación. Su testimonio fue la base de la reforma federal de protocolos de verificación de órdenes de registro, que fue aprobada 18 meses después del incidente con votos de ambos partidos. 2 años después de esa mañana de febrero, Ernesto fue ascendido a fiscal federal supervisora para el Distrito Norte de Illinois, con responsabilidad sobre todos los casos de derechos civiles de la región. En su discurso de aceptación del cargo, dijo algo que no era exactamente una frase para el registro, pero que quedó en el registro de todas formas. El sistema funciona cuando alguien se sienta en ese sofá esposado, y en lugar de tener miedo, recuerda exactamente qué artículo del código aplica. El edificio Lakeview Towers sigue ahí, en el cruce de Belmont y Sheridan. El 4º piso sigue teniendo la misma alfombra gris y la misma luz de emergencia al fondo que bañaba todo de anaranjado esa mañana. El apartamento 4B tiene una puerta nueva. La cerradura funciona. La cámara Ring sigue en la entrada. La cámara del pasillo sigue grabando. El apartamento 4D, al que iba dirigida la orden, nunca fue registrado. El objetivo original de la operación, cuyo nombre nunca fue hecho público porque los cargos fueron desestimados por falta de evidencia válida, siguió viviendo ahí durante otro año antes de mudarse a otro barrio por razones que no tenían nada que ver con la operación. Nadie fue a tocar de la puerta. Rompieron la puerta equivocada. Esposaron al hombre equivocado. Y el hombre equivocado resultó ser exactamente la persona correcta para que eso nunca quedara sin consecuencias. Porque una orden mal firmada no es un error administrativo cuando hay un patrón detrás. Es el patrón mostrando su cara. Y el patrón, una vez documentado, una vez en manos de alguien que sabe qué hacer con la documentación, ya no puede archivarse. 7 quejas, todas archivadas. La 8ª no llegó a ser una queja.
llegó a ser un juicio. Si esta historia te movió algo, compártela, no para el canal, para que más gente entienda que estas cosas no son errores aislados, que tienen historia, que tienen patrones, y que a veces la diferencia entre que queden impunes o no es que la persona del otro lado de la puerta sepa qué palabras decir en qué orden. Suscríbete si crees que ningún juez debería poder firmar una orden de registro en 33 minutos sin consecuencias cuando esa orden tiene la dirección equivocada. Y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Debería existir responsabilidad penal personal para los jueces que firman órdenes de registro sin verificar la dirección? ¿O esa responsabilidad solo debería caer sobre quien ejecuta la orden? Es una pregunta que los legisladores llevan años esquivando. Queremos saber lo que piensas tú. Mañana hay otra historia, otra puerta, otra persona que el sistema intentó convertir en número y que se negó a hacerlo.